¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarlos en esta tarde de lunes, aunque ando un poco mormado, pero quiero primero dar lectura a un artículo que son dos, y los dos se refieren a uno al ejército mexicano y otro al ejército de los Estados Unidos. Eh, Quiero empezar con el que se refiere al de México. Usted recordará que aquí lo comentamos hace unos días en Sinaloa. 5 elementos del ejército mexicano fueron asesinados por sicarios. No se ha esclarecido si son sicarios al servicio del cártel de Sinaloa o quiénes son. El caso que el resultado fue de 5 soldados asesinados y más de 11 heridos. Lo dije que pues es de lamentar, ellos también tienen familia, pero pues es un trabajo de alto riesgo, es un trabajo de alto riesgo. Aquí pues se trató de una emboscada. Pero mire, fíjese lo que dice una nota muy interesante de la revista Proceso. Dice: venganza y chantaje político en la Secretaría de la Defensa Nacional. No sé si dije que me está ayudando a hacer esta grabación mi nieta Danielita, que también anda toda gripada. Venganza y chantaje político en la Sedena. El asesinato de 5 soldados en Sinaloa el sábado 1 en Culiacán es el escenario de una nueva característica institucional e ilegal de las Fuerzas Armadas: la venganza y el chantaje político. Esas muertes y las 11 personas heridas en una de las zonas del narcotráfico en México están siendo aprovechadas por la Secretaría de la Defensa Nacional para ocultar y revertir los términos del fracaso de su intervención en la seguridad pública, su lucha contra el narcotráfico y los señalamientos insistentes de su comportamiento institucional violatorio de los derechos humanos. Atrás quedaron las imágenes de tortura militar de abril pasado. La paradoja que se observa es el éxito de la estrategia castrense mientras su eficiencia disminuye en un territorio entregado al crimen, organizado o no, junto con las fuerzas policiales. Los militares siguen operando sin una reforma estructural de su organización. Menos es de esperar una actitud objetiva para ser un ejército moderno en democracia. Antes que exigirle cuentas, el poder civil del Estado, la clase política y un sector importante de la sociedad están extendiendo un cheque en blanco a prácticas autoritarias y represivas que en nuestro país no terminan de extirparse. El discurso y la acción. El discurso del titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, está cargado de epítetos y amenazas que, aunque con ciertos matices, se dirigen por igual al crimen organizado que a los ciudadanos y a la clase política del país, con un silogismo simplificador: si no están con nosotros, los ciudadanos soldados están en nuestra contra. A los perpetradores del ataque se dirigen adjetivos impropios de un servidor público y que, parafraseando a un cercano del círculo presidencial, son para la plaza pública que pide sangre y espectáculo, como el homenaje en el Zócalo el pasado viernes 7. Ataque cobarde y ventajoso por parte de grupos no contabilizados, de enfermos, insanos, bestias criminales, a los que dice vamos con todo, con la ley en la mano y la fuerza que sea necesaria. Hago un paréntesis: yo creo que estos comentarios no son los adecuados, y menos que partan de los altos mandos militares. Estoy de acuerdo que manifiesten su profundo dolor o malestar, pero tienen que cuidar su vocabulario, porque de otra forma pues se ponen a la altura de los cárteles. Continúo. La retórica militar se acompaña con el puño, es reiterativa con la salvaguarda del Estado de Derecho, pues ¿cuál, digo yo? Y el respeto a los derechos humanos, que, por cierto, solo tienen una mención tergiversada y dolosa en el discurso. Sin embargo, el comportamiento institucional del ejército, sus presiones y la impunidad resultante en los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa,
Su estrategia paramilitar en Michoacán, entre otros, solo nos permite avisorar la aplicación de leyes no escritas como la ley Fuga, empleada en la purga de oficiales no adictos al régimen por revolucionario, la del talión, ojo por ojo, la de los fierros, muy de moda contra la guerrilla de las décadas de los 70 y los 80. Nada de esto tuvo ni tiene que ver con el respeto irrestricto de los derechos humanos y a nuestros compromisos internacionales en la materia, como tampoco a nuestras aspiraciones democráticas. Hay que recordar que las condenas jurídicas y los señalamientos internacionales al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad han sido por actuaciones de elementos castrenses. A la clase política y a los ciudadanos se nos pide, exige, por parte del titular de la Sedena, respeto y respaldo a los derechos de una nueva tipología de la ciudadanos soldados. Sin embargo, la manipulación de reconocer o no derechos, trátese de los delincuentes o de ciudadanos comunes, pasa por alto que no se nos puede equiparar a la calidad ciudadana militar que reclama inopinadamente porque nuestra condición es diferente, desarmados e inermes ante soldados y policías, además ante los delincuentes de todo tipo, solo observantes de la ley antes que hacerla cumplir como les corresponde a los servidores públicos, de ahí que su llamado de corresponsabilidad resulta engañoso y manipulador, se refieren al general. El dato objetivo que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, del fracaso de las políticas de seguridad de los últimos años, definidas en buena parte al gusto del sector castrense para garantizar recursos y márgenes de influencia en los gobiernos federales y estatales, es nuestra percepción al respecto. 7 de cada 10 mexicanos simplemente no nos sentimos seguros en el país. Esto es cierto. Oportunismo político. El cobijo del poder civil a la agresión contra los militares en Sinaloa se extiende a una clase política que, con miras electorales, busca una alianza estratégica con el ejército, sin importar el daño a las instituciones democráticas que ayuden a solucionar nuestra crisis humanitaria. Luego del discurso militar del respaldo presidencial a la institución y las víctimas, desde el Senado, el PAN anunció el martes 4 cambios legislativos que bajo el manto de Ley de Seguridad Interior y al margen de lo que establece la Constitución, se legitima la intervención militar como policías. La jurisprudencia de la Corte nunca fue suficiente. Hacen mal de veras los partidos políticos en darles carta abierta a los grupos castrenses. Yo estoy totalmente en desacuerdo que fuerzas militares participen en esas actividades porque ellos están preparados para matar, no para detener como debería de ser, que tampoco lo hacen las fuerzas federales como la Policía Federal. Están habituados en el ejército a desaparecer a la gente, a torturarla con brutalidad, a ejecutarla, a matarla. Por eso se me hace una estupidez que los partidos políticos legitimen una ley de seguridad interior, yo creo obedeciendo a órdenes, así lo digo con toda claridad, del presidente, cuando el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados deberían de ser un contrapeso de los excesos que comete el Ejecutivo, de sus corruptelas gravísimas y de sus colaboradores, como el caso reciente de Emilio Gamboa Patrón. Pero bueno, ese es otro asunto, pero ningún partido debería de legitimar el uso de la fuerza bruta en contra de la ciudadanía. Por eso es que no permiten que los ciudadanos tengan armas. Imagínense el miedo que tienen el gobierno, un gobierno impopular como el de Peña Nieto. ¿Qué harían si el pueblo estuviera armado y disparara también en contra de las fuerzas armadas del gobierno de la República o de los gobiernos de los estados? Sería una guerra sin sentido, y no guerra propiamente, porque las guerras serían contra otros países, serían enfrentamientos cruentos. Eso de armar a la ciudadanía es algo
muy delicado que hay que analizar con mucho cuidado. En la casa la gente sí puede tener cierto tipo de armas para defender su integridad, su patrimonio y a su familia. Sigo leyendo. Debe recordarse que esta es una pretensión castrense que se perfiló desde el sexenio calderonista, cuando se impulsó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional 2009-2011 y que no se concretó. En el sexenio actual se ha insistido desde la iniciativa presidencial de intervención en los gobiernos municipales infiltrados por el narcotráfico. Antes Ayotzinapa, por supuesto, a la par de una propuesta proveniente de la Sedena misma sobre seguridad interior precisamente. Como las organizaciones religiosas, las militares se distinguen por la continuidad de sus pretensiones en el tiempo y solo tienen que esperar las condiciones propicias para lograrlas. 114 soldados muertos en los últimos 4 años son la construcción trágica, 114 soldados muertos en los últimos 4 años son la contribución trágica para el empoderamiento y otro triunfo político legal de los militares mexicanos. El oportunismo político del PAN y de otros partidos son propios de su falta de visión de Estado y de su papel republicano en un Estado pleno de derecho. En el México moderno, ni un solo titular de la Sedena o de la Marina Armada de México ha comparecido en el pleno de ninguna de las cámaras del Congreso. Por el contrario, los legisladores acuden a sus oficinas para ser informados. Hago un paréntesis. Esto le da a usted la idea del sometimiento de un llamado poder, que de poder no tiene nada, porque cuando han pretendido algunos legisladores, y sobre todo cuando se han dado hechos sanguinarios cometidos presuntamente por soldados, los citan a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados o de Senadores, no acuden los titulares de la Defensa ni de Marina, sino son los legisladores los que tienen que ir y son esculcados, revisados, cateados y además les obligan a dejar los celulares y seguramente en muchas ocasiones han sido hasta regañados por los altos mandos de la milicia y de la Marina. Eso es una barbaridad. A mí, cuando uno estudia Derecho Constitucional, Teoría General del Estado, pues nos enseñan que somos un Estado civil, pero resulta que con todo lo que se está dando en este país, está desde hace tiempo militarizado. Parece que el mando en el país, el control político del país, los tienen las Fuerzas Armadas. Repito este párrafo. El oportunismo político del PAN y de otros partidos son propios de su falta de visión de Estado y de su papel republicano en un Estado pleno de derecho. En el México moderno, ni un solo titular de la Sedena o de la Marina Armada de México ha comparecido en el pleno de ninguna de las cámaras del Congreso. Por el contrario, los legisladores acuden a sus oficinas para ser informados. Bien. Si bien esto no sorprende, llama la atención la histeria de periodistas, columnistas y analistas que no solo se rasgan las vestiduras, el enojo del general y los soldados no importan, el ejército herido, etcétera, ante la tragedia personal de 5 familias de soldados muertos, sino que replican el chantaje militar institucional y se amplifica el reclamo ante un supuesto abandono político y presupuestal del sector castrense. Quiero que sepa usted que el presupuesto de egresos de la Federación está destinado y destina enormes cantidades a las Fuerzas Armadas, en este caso al Ejército. No deben de quejarse porque son millones, miles de millones de pesos. Se trata no solo de una postura acrítica, sino interesada, que fortalece posturas autoritarias y nos aleja de la debida rendición de cuentas. Poco o nada se ha dicho, por ejemplo, de las causas por las que más de 100 de soldados jóvenes han sido víctimas en operativos militares mal diseñados, claro, y peor ejecutados por los mandos. Esto es igualmente importante que exigir castigo para sus asesinos. Tampoco se dice nada sobre la falta de presión de nuestras víctimas civiles.
los desaparecidos, torturados y ejecutados en los operativos en donde participan militares y policías. Mal que el país se haya convertido en un México de víctimas que alcanzaron desde hace tiempo a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y su territorio en una gran fosa común. Peor, que no existan condiciones para debatir la responsabilidad es así compartida de autoridades civiles y militares en el fracaso por nuestra seguridad. Pues esto es cierto. Yo vuelvo a insistir, no deben los legisladores de legitimar el uso, sobre todo excesivo, el comportamiento que se sale de las normas constitucionales y de los tratados internacionales del ejército mexicano. En este caso, porque me refiero a la nota a la que le he dado lectura, deberían de constreñirse a la función que les señala la Constitución, pero aquí en nuestro país, lamentablemente, quienes son los primeros transgresores de la norma constitucional y de todas son los funcionarios públicos. Me refiero que desde el presidente de la República y otros de menor categoría, secretarios de Estado, directores, como también de los diputados y senadores federales y locales, salvo muy honrosas y limitadas excepciones en nuestro país, que esto es lamentable. Mire, otra nota de APRO dice: estrategia militar de Estados Unidos ha dejado más de 6.500 millones migrantes muertos en la frontera. Y dice, las estrategias de militarización empleadas desde 1998 por el gobierno de Estados Unidos en la frontera con México han dejado un saldo de más de 6.500 inmigrantes indocumentados en ese lapso, denunció el Centro Colibrí para los Derechos Humanos con sede en Tucson, Arizona, al exponer sobre la muerte y desaparición de inmigrantes en la frontera. Precisó que la tercera parte de esas muertes, unas 2.400, ocurrió en la frontera de Arizona con México. Ante grupos reunidos en el encuentro en la frontera, informó la agencia Notimex, el Centro Colibrí para los Derechos Humanos señaló que las estrategias de vigilancia establecidas por Estados Unidos en la frontera con México desde mediados de los 90 con el argumento de prevención y desaliento no han desanimado a los inmigrantes a cruzar la frontera. En vez de ello, han canalizado las rutas de inmigración hacia áreas remotas y peligrosas del desierto, provocando que sus intentos de cruce sean más peligrosos y mortales, alertó Reina Arbe, representante del grupo. Las consecuencias de ello, subrayó, han sido un aumento importante de muertes de inmigrantes indocumentados. Antes del 2000, el promedio de inmigrantes que morían cada año en la frontera de Arizona eran de 12. Sin embargo, del 2004 a 2014, el promedio se incrementó en más de 10 veces a unas 165 muertes por año, lamentó Herbie. El desierto de Arizona se ha convertido en el corredor de cruces, o sea, yo creo cruces mortuorias, más transitado y mortal de toda la frontera, aunque en años recientes también se ha registrado un importante aumento de muertes en inmigrantes en el Valle del Sur de Texas. Solo el Centro Colibrí ha recabado las denuncias de familiares de más de 2.500 inmigrantes desaparecidos en su intento por cruzar la frontera. Al mismo tiempo, cientos de restos de cuerpos de presuntos indocumentados han sido encontrados en el desierto y permanecen en calidad de desconocidos en las morgues de los condados fronterizos. Solo la oficina del médico forense del condado de Pima, en Tucson, tiene almacenados restos de unos 900 presuntos inmigrantes indocumentados. La crisis de muertes y desapariciones de inmigrantes en la frontera es compleja, señaló el Centro Colibrí. Además de ello, refirió que los datos para encontrar e identificar a las personas son escasos. Actualmente, abundó el grupo, no existe un procedimiento uniforme para manejar los casos de inmigrantes y las políticas varían de región en región, lo que provoca con frecuencia un mal manejo de los restos, generando que se pierda para siempre la oportunidad de identificarlos. La exposición del Centro Colibrí fue una de más
fue una de más de una veintena ofrecida por diferentes grupos en el encuentro organizado este pasado fin de semana por el grupo interreligioso de derechos humanos School of America's Watch, y dedicado a denunciar la militarización de la región fronteriza y criminalización de los migrantes y refugiados. El encuentro reunió a más de 500 activistas de derechos humanos provenientes de todo Estados Unidos y se realizó en sustitución de la tradicional protesta anual de SOA Watch, con la que exige el cierre de una escuela de entrenamiento militar dedicada a capacitar a los ejércitos de Latinoamérica en el fuerte Benning, en Georgia. Pues estas dos notas, una está dirigida a el ejército mexicano y otra al ejército de los Estados Unidos, como las intervenciones de ambas fuerzas armadas solo traen muertes y desaparecidos. Esto es brutal, esto es grave, haga usted que se viviera una especie de, ¿cómo le podría yo llamar?, de extinción, no solo de desaparición, de limpieza social, le dicen, acabar con ciertos grupos, con ciertos núcleos de personas bajo diferentes condiciones. Una se da en México, otra se da en la frontera con Estados Unidos y otra en el propio territorio norteamericano. También he recibido en algunos mensajes que por qué no doy más datos de algunos hechos criminales del pasado. Mire, yo hace tiempo escribí un libro que es este, que ya se los he mostrado a ustedes. Este libro lo publiqué, se llama La prisión en México, de Cuauhcali a Lecumberri. El Cuauhcali eran una especie de prisión prehispánica y Lecumberri, o el famoso Palacio Negro, fue una penitenciaría en su tiempo la más moderna, yo creo, de América Latina, en las postrimerías del régimen de Porfirio Díaz, que después pues se descompuso como todas las cárceles que son puestas en manos de militares y de civiles también. En este libro me refiero a algunos delincuentes, pero no doy su biografía ni sus datos. Estoy preparando otro trabajo. Ya fui al Archivo General de la Nación otra vez, ya fui al Archivo del Gobierno del Distrito Federal y también al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para rescatar datos que yo considero de importancia. Quiero mencionar algunos luchadores sociales que estuvieron presos, no a todos, pero sí los menciono en mi libro. Por ejemplo, Miguel Hidalgo y Costilla, que fue el padre de la patria, fue encarcelado en el Palacio de Gobierno de Chihuahua. Fray Servando Teresa de Mier, al igual que Benito Juárez, sufrieron encierro en el fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz, que por cierto ahí también estuvieron privados de su libertad un grupo de más de 100 jesuitas que después fueron expulsados de nuestro territorio en la época de la colonia. También Francisco I. Madero en la cárcel de San Luis Potosí y tiempo después fue asesinado junto con José María Pino Suárez en las inmediaciones de la penitenciaría de Lecumberri. Pocos luchadores tan destacados contra la tiranía de Porfirio Díaz como Ricardo Flores Magón y su hermano Enrique. Luego hablo de Jesús Arriaga, el famoso Chucho el Roto, Jesús Negrete, el Tigre de Santa Julia, Lupe Martínez la Bejarano, homicida de varias mujeres, mucho más muertes llevó a cabo ella que la famosa Mataviejitas, un personaje reciente en México que está presa por asesinar a, no sé, más de 10, 15 mujeres. Pues se queda corta ante Lupe la Bejarano. Rafael Buendía, despiadado, también homicida de mujeres. Francisco del Moral, asesino de un francés de apellido Eymin, cuyo cadáver escondió dentro de un cofre. Antonio Rosales, matador de un hombre apellidado Volado. Jesús Bruno Martínez, quien quitó la vida a un conocido y anciano relojero de nombre Tomás Hernández Aguirre. Florencio Morales y Bernardo Mora, asesinos del general guatemalteco Lisandro Varillas. Todos los mencionados estuvieron recluidos en la cárcel de Belém y la mayoría de ellos fueron sentenciados a muerte y ejecutados por fusilamiento en el famoso patio del Jardín, así se le llamaba el lugar donde los fusilaban, allá en esa vieja cárcel de Belém. También en mi libro hablo de
Gregorio Cárdenas Goyito, también asesino serial de mujeres, Higinio Sobera de la Flor, el Pelón Sobera, victimario de mujeres, las famosas Poquianchis, meretrices, Pancho Valentino, matador del sacerdote Juan Fulana Taberner, el padre Agustín Pro, la madre Conchita, también presa en Las Marías, y León Toral, implicados en la muerte del general Álvaro Obregón, María Elena Rivera y Carlos Martínez Maldonado, secuestradores del niño Boigas, Lomelí, Ramón Mercader del Río, asesino de León Trotsky, Enrico Sampietro, falsificador de origen italiano, todos los citados en la penitenciaría de Lecumberri, al igual que el revolucionario Francisco Villa. Ahí también padecieron encierro luchadores sociales como Demetrio Vallejo, Valentín Campa, Otón Salazar, Martín Luis Guzmán y muchos que participaron en el movimiento del 68. No puedo dejar de mencionar el nombre de José Revueltas, autor de la obra Muros de Agua, preso en Islas Marías y El Apando, entre otros datos. También el caudillo José María Morelos, michoacano, estuvo preso en el Palacio de Cortés en Cuernavaca. Ello fue allí en el año de 1815. Faltan muchos por mencionar. Esto lo comento en mi libro, que así se llama La prisión en México. Ya en su oportunidad daré cuenta de cada uno de estos que, por ejemplo, en el último número de mi revista Claridades de Michoacán, que yo publico, bajé un artículo muy interesante que no coincido con muchos datos, pero que le voy a dar lectura para no cansarlos, porque hay veces que un solo mensaje recibido donde me dicen que me extiendo mucho y que a veces eso cansa. Pero existió antes que Goyo Cárdenas, que era un asesino serial muy famoso, que ya hablé de él, que estuvo preso más de 30 años, también estuvo en la famosa Castañeda, que él mató a 4 mujeres, 3 prostitutas y a su novia, que por cierto era michoacana, tenía relaciones sexuales con ellas, luego las estrangulaba y las sepultaba en el patio del jardín. Con alguna de ellas, antes de sepultarlas, no podía yo mencionar de relación sexual, cometía lo que se llama la necrofilia o la necromanía, realizar actos lúdicos en un cadáver. Es una situación patológica que un psiquiatra puede explicar mejor por qué hay personas, en este caso me refiero a hombres, no sé si se dé el caso en las mujeres, de hombres que sobre un cuerpo al que han dado muerte llevan a cabo una conducta sexual. No puede decirse ahí de relación, porque la relación es bilateral, es de dos, de ambos. Aquí no es sobre un cadáver. Hay casos en donde se dedicaban, y están documentados en el Archivo General de la Nación y también en el Archivo del Gobierno del Distrito Federal, de sujetos que les gustaban ciertas mujeres, ciertas personas. Después de muertas, unas eran asesinadas por estos sujetos, otras ya morían por alguna enfermedad, las exhumaban para poder ejecutar en ellas actos, ¿cómo llamarles? Pues es lo que es la necrofilia o la necromanía, que también pues son disturbios mentales muy graves. En este número de mi revista, en el último, que ya no lo voy a leer porque si no me van a decir, una persona nada más me lo ha dicho que me extiendo mucho, hablo de Francisco Guerrero, el chalequero. Este fue un famoso personaje allá en las postrimerías del gobierno de Porfirio Díaz, que tenía relaciones sexuales con prostitutas. A unas las contrataba, a otras las conquistaba en pulquerías ya desde la mañana, las seducía, se las llevaba a un lugar muy alejado. Muchas personas que me ven y que no conocen la Ciudad de México, había un río muy famoso que era el río del Consulado, era un río de aguas negras, de aguas sucias, pues, aguas residuales, los olores que
eran fétidos hacia acercarse a ese lugar, muy alejado de en aquel entonces, porque la ciudad no se había extendido tanto lo que se llama la mancha urbana. A unas ya ebrias se las llevaba ahí y cerca ya del río tenían relaciones, porque ellas querían también. Y luego, ¿qué hacía con ellas? Pues las estrangulaba y luego las arrojaba al río. Pero eso él lo disfrutaba porque cuando fue detenido, cuando lo declaran, él decía que pues él había sido enviado a este mundo a castigar a esas mujeres tan fáciles, a castigar a prostitutas y a mujeres que engañaban a su marido. O sea, era un asesino serial terrible, el famoso chalequero. Después daré lectura más precisa a esto, porque además, según dicen, yo la fotografía que obtuve de él allá en el Archivo General de la Nación, pues no era un sujeto bien parecido, pero lo pintan como un sujeto atractivo, a lo mejor para esas mujeres que iban a las pulquerías, que hasta las extorsionaba económicamente, tenía amantes que lo sostenían, que lo mantenían, y después de algún tiempo las estrangulaba y las arrojaba al río, el famoso chalequero. Y así como él, hay otros asesinos como Lupe la Bejarano. Ya daré cuenta de ello, porque un amigo abogado me mandó un saludo que agradezco mucho con motivo de mi cumpleaños, y a todos los que, no sé, hija, cuántos mensajes llevaremos ahí de poquito más de 100 mensajes de muchas personas que me conocen, y con motivo de mi cumpleaños, que yo no me lo festejo más que con mis nietas, con una modesta comida casera, pues les agradezco que se acuerden de un servidor, que me manden felicitaciones. A todos se los agradezco mucho y se los voy a agradecer a través de ¿qué? ¿Cómo se llama eso, hija? De Facebook. Quiero leer los mensajes que he recibido. Aquí dice uno: Poshki, excelentes notas, maestro Suárez. Muchos se han colgado de AMLO, sin embargo, considero, de acuerdo a todo lo que he leído acerca de AMLO, sigue siendo la mejor opción, no solo por sus ideas, sino también por sus mejores probabilidades de ganar. Siendo realistas, sus videos son cortos. Ya ven, siempre me encuentro con unos que dicen que son largos, uno nada más y otro que son cortos. Quizá si los extendiera un poco más estarían mejor. Gracias, maestro. Por cierto, se me olvidó mencionar a una mujer que aquí en Morelia hace aproximadamente mes y medio o menos privó de la vida a sus 3 hijas. Privó de la vida a sus 3 hijas, le están haciendo estudios psiquiátricos. Créamelo que si la declaran imputable, el que está haciendo los estudios psiquiátricos es un amigo, un psiquiatra conocido, que pues no sé si deba de mencionar su nombre. Pues sí, es el psiquiatra Arturo Gaitán, que fue presidente de la Asociación Psiquiátrica en Michoacán. A él lo solicitaron las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado y del Poder Judicial para que determinara si esta persona estaba sana mentalmente. Y de los comentarios que me ha hecho hasta ahorita, dice que él considera que es una mujer que está totalmente trastornada y que para él, antes de que firme en forma definitiva el peritaje, él la declararía inimputable. Esto quiere decir que esta persona no estaba consciente ni razonaba de los 3 hechos brutales en contra de sus pequeñas hijas. Él dice que hasta lo que lleva estudiado ahorita en esta mujer se orienta hacia la inimputabilidad, pero que si él en su peritaje declara que esta mujer lo que requiere es tratamiento psiquiátrico en un hospital, la jueza o juez que tiene a su cargo el caso, siempre por miedo a la opinión pública y por no asumir su responsabilidad, rechazan esos peritajes y la declaran a veces imputable y va a purgar una larga sentencia, que es un asunto muy delicado. Claro que lo es, un asunto muy condenable y condenado por la sociedad,
que una madre o un padre asesine a sus propios hijos, que por cierto hace años y años y años y más años hubo una mujer que también asesinó a 6 o 7 hijos, se llamaba la famosa hiena o hiena, como ese animal feroz y famélico. Es un caso que fue muy sonado, ya tiene muchos años de esto, y así como ese hay demasiados. Muchas gracias a Poshki. Dice él que mis videos son cortos, que si los extendiera un poco más estarían mejor. Horacio Tamayo dice, sus videos no son largos, me gustaría que fueran de por lo menos 45 minutos. Toda la información que nos da es muy buena. Aquí en California nos informamos con su canal. Jesús Mendívil dice, al presidente se le puede acusar de pendejo, no de tonto. Félix Leiva, totalmente de acuerdo con usted, licenciado Suárez. El peor enemigo de México es el PRI. Y hay tantos ejemplos de eso en la historia de México como para hacer un libro muy grande. Soy licenciado en Economía de la UTSA en San Antonio y vi un reporte donde ponen México como el segundo comprador de gasolina y derivados de la misma en el mundo. El secreto de Obama para sacar a la economía de Estados Unidos del mal momento que dejó Bush fue cambiar a USA de importador de petróleo a exportador. Y uno de los grandes clientes es México, ya que le compramos todos los derivados del petróleo, del mismo petróleo mexicano, y con esto México pierde la poca soberanía que tenía. Por lo tanto, vender el petróleo crudo de extranjero es mandar los buenos trabajos fuera de México. Pero pues, ¿cuál soberanía tenemos? Todo lo compramos, todo, maíz, trigo, azúcar, todo está en poder de ellos. Estoy elaborando una relación de todo lo que ha pasado a manos de la iniciativa privada mexicana y extranjera, desde la industria cinematográfica, desde la industria de la metalurgia, todo está en poder de empresas extranjeras que se las ha concesionado el gobierno en detrimento de la población mexicana. Ojo, no soy comunista, no soy socialista, pero sí, insisto, el gobierno debería de regular esas concesiones para beneficiar a los ejidatarios, a los comuneros, a los pequeños propietarios que son lesionados salvajemente por esa voracidad del empresariado. No estoy en desacuerdo que participe la iniciativa privada, pero regulada, controlada. Sí, te doy la concesión para la explotación de determinada mina, pero ojo, vamos a estar al pendiente de tus ganancias y las vas a compartir con los ejidatarios que han sido afectados en sus tierras. Y como siempre, les agradezco mucho que me vean, espero sus mensajes y gracias a mi adorada nietecita Gabriela, que a pesar de estar también agripada como un servidor, Daniela, ¿cómo te dije? Gabriela. Bueno, fíjese que mentalmente hasta yo estoy trastornado ya. Daniela, mi adorada Danielita, porque me ayuda a hacer estas grabaciones. Y ya hablaré para comparar de algunos homicidios o hechos históricos del pasado interesantes, para compararlos con lo que hoy sucede, como lo hice cuando hablé de la revista Alarma. Muchas gracias.